Dicen que quien no conoce su historia está condenada a repetirla, pero también hay que agregarle la parte de quien no la entiende o quien la entiende la puede reinventar. Y es por ello que en este episodio de Negocios con Chispa tenemos un maravilloso invitado, alguien que ha hecho la historia a contarla, a narrarla, a platicarla con un estilo muy particular en su voz, en su forma de compartirla con cada uno de sus oyentes en sus conferencias. Estamos hablando del escritor, del divulgador histórico Alejandro Rosas, que esta mañana o este día nos acompaña aquí en Negocios con Chispa. Bienvenido, Alejandro. Sí, muchas gracias por la invitación, feliz de estar contigo. Oye, yo encantadísima, no sabes lo emocionada que había estado en conocerte, sobre todo porque me considero una fanática, seguidora de tu trabajo. Gracias. Empecé con siguiéndote gracias a estas redes sociales como el YouTube, en las conferencias, en donde en este formato, donde tú divulgas en una parte muy académica, y me enganchaste. Y ahora estoy con el podcast, que es, tú dilo, solamente diciéndolo tú, vale la pena. Porque jamás la historia se atrevió a tanto, así se llama. Que usted así lo reconoce con ese tono de voz y que precisamente es una de las características de tu marca como historiador. Fíjate que, pues mira, hasta que estuve platicando contigo ya desde hace algunos días sobre esto, no había pensado, a ver, yo no me considero una marca, pero en realidad lo soy. O por ejemplo, esta idea del podcast que se llama Porque jamás la historia se atrevió a tanto, y ya es una frase que uso para todo, o sea, para invitar a algo, para invitar no solamente al podcast. Ahora en el nuevo libro que viene para finales de noviembre, que se llama Érase una vez Tenochtitlán, ahí pongo como frase del libro, Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Y entonces, viendo en retrospectiva, yo llevo 36 años dedicado a la divulgación de la historia. Afortunadamente, seguramente me contabas que a ti te preguntó tu papá en algún momento dado de qué ibas a vivir, sobre todo para quienes estudiamos cosas que no eres abogado o médico o arquitecto, ¿no? O sea, que contador, contador. Yo estudié Relaciones Internacionales, pero me he dedicado a la historia desde hace 36 años. Nunca me preguntaron, pero nunca me lo cuestioné. O sea, simplemente vas viendo oportunidades, vas abriendo, vas tocando puertas, van cayendo proyectos. Lo que es increíble es que me he pasado muy bien esta vida haciendo y hablando de historia. Y eso me parece que en un país como este, donde muchas veces la cultura se desprecia o se deja de lado, pues habla de que hay un público ahí que le gusta la historia, pero también es que uno pueda ir construyendo como una especie de empresario intelectual, tu propia marca, ¿no? Aunque yo creo que si alguien me agarrara, o sea, si yo tuviera un agente, diría, no, hay que explotarla más, ¿no? Porque realmente yo me dedico a escribir, hago investigaciones, doy charlas, pero propiamente no tengo así como de la taza donde los valientes no asesinan. Yo ya te tengo toda una propuesta. Órale, ya, vamos a hacerla. Sí, porque a lo mejor me encanta este concepto que dices, el empresario intelectual, ¿no? Porque después minimizamos lo que tú dices. El tema artístico, el cultural. Platicábamos en otras emisiones con un artista local de artes plásticas, por así mencionarlo, de la cerámica mayólica de aquí de Aguascalientes, y encontrar la parte del negocio en este tipo de profesiones es muy complejo, porque luego pensamos como público que no es válido. Es correcto, o sea, decimos, no, es que si cobra no es tan bueno, o pierde credibilidad. ¿Te ha pasado con esta disyuntiva? Fíjate que cada vez menos, pero sí es un hecho que muchas veces, no sé, hasta hace algunos años, ya ahorita ya casi no, pero hasta hace algunos años te hablan muy seriamente, oye, nos interesa tu trabajo, ¿por qué no vienes a dar una charla aquí a la empresa? Digo, sí, yo te cobro, estos son mis honorarios. Y te preguntan, ¿cobras? Como si, o sea, el hecho de hablar de historia fuera gratuito. Gratis. Pues claro que cobro. Es que pensamos abrirte un espacio para que vendas aquí tus libros. No, eso es además, o sea, claro, llevo mis libros para vender, pero yo te cobro porque... O sea, esto no es de un día me levanté sabiendo. Estudias, revisas libros, preparas la charla, la conferencia y todo. Es un trabajo como cualquier otro. O sea, es como el abogado que asesora o el abogado al que vas a ver o el médico para una revisión. Obviamente hay distintas jerarquías en la importancia, ¿no? La salud obviamente es más importante. Pero este es un trabajo y el trabajo, yo soy de la idea de que grande, chico, mediano, hay que pagarlo. Y que aquí entra la parte del negocio. Entonces, de ahí el título del día de hoy en este episodio.
porque luego pensamos que por ser un gusto, una pasión o incluso una cualidad que ha venido desarrollando a lo largo de 36 años, pensamos que no tiene este valor económico o que alguien no lo tiene que valorar. Y aquí enlazo el siguiente comentario. También tiene que ver tu personalidad al contar la historia, porque la mayoría de los historiadores que conocemos, o de mi época para atrás, es de, ay, qué aburrida la historia, ay, fechas, y siempre lo has mencionado, ay, los datos, ay, para acordarnos, los nombres de los planes, los nombres de los personajes. Esto también te ha ayudado a ser mayor comunicador y mayor empresario y venderte mejor, tu personalidad. Mira, desde luego yo creo que ahí ya es como el plus que yo doy, ¿no? Es como el valor agregado. Porque desde luego hay muchos historiadores que saben mucho, pero no todos los historiadores saben transmitir y de una manera además que sea atractivo para la gente. O sea, yo pienso mucho en la gente común, en el ciudadano de a pie, en el ama de casa, en la señora que trabaja, en el abogado, en el maestro, en el chavo que se está interesando, siendo muy joven por la historia. Y entonces mis pláticas, mis charlas, mis conferencias van en ese sentido, ¿no? Pero ahí sí ya es algo que yo he trabajado con el tiempo, me gusta el humor, de pronto estar contando con humor. Y no solamente en términos de la charla, ¿no? Ya cuando tú lees alguno de mis libros, te das cuenta de que lo mismo está vertido ahí, pero ya de una manera como mucho más, no seria, pero contada de una manera en que tú dices, wow, quiero seguir leyendo, quiero seguir sabiendo, ¿no? ¿Crees que estamos rompiendo actualmente estereotipos de cómo compartir y promocionar el arte y la cultura para hacerla más accesible a todos? Yo creo que las redes sociales trajeron mucho a esa ruptura. O sea, evidentemente hoy puedes tener un alcance mucho mayor. También trae sus vicios. Yo siento que se han reproducido los contadores de historias muy malos, no porque cuenten mal, sino porque realmente me da la impresión de que toman los datos de las estampitas de la papelería o ahora de Wikipedia y así, y se lanzan a contarte una historia como si realmente supieran, y te das cuenta que no tienen idea, y además que falsean mucho los datos. O sea, por un lado está esa parte negativa, pero por otro lado también a mí me ha permitido llegar a un público que quizá no sabía de mi existencia, me he presentado en distintos lugares del país, y entonces evidentemente creo que es un momento en que la divulgación necesita fortalecerse y seguirla impulsando. Y que aquí es muy importante porque lo platicamos ayer incluso en una plática más social donde decíamos, hay personajes en las redes sociales como en cualquier profesión que venden más la forma, el estilo, incluso la irreverencia sobre un tema, pero sin conocimiento. Claro. Y que ahí genera una desinformación. Pero de cierta manera ayuda a abrir este mercado de más interesados en conocer la historia y en qué momento podemos no rayar en mentir o en desinformar arbitrariamente. No, yo creo que ahí necesitas exigirle al que esté comunicando, ya sea ciencia, ya sea historia, ya sea un divulgador de economía o un divulgador de leyes, o sea, porque todo se puede divulgar. O sea, imagínate cuánta falta no hace que tengas un podcast o un programa de abogados, pero que le hablen a la gente, porque siempre con términos que dices, no entiendo nada, ¿no? Todo se puede divulgar, pero creo que lo que tenemos que exigir como consumidor de contenido o como creador de contenido es la honestidad intelectual. O sea, tienes que ser honesto en ese sentido. O sea, si no puedes comprobar ese dato, no lo digas. Por más chismoso y sabroso que pueda parecer, no está bien, porque entonces estás siendo deshonesto. Y eso lo único que crea es mayor ignorancia. Pero aquí entra el juego del comercio. Y yo lo decía ayer y lo sigo diciendo abiertamente, del ego. O sea, mi ego es más alto que me permite que a través de estas estrategias comerciales no tan honestas como tú mencionas, pero sí me permiten estos likes o estos seguidores o incluso el tema económico. Entonces ahí... Pero ¿sabes qué? Yo creo que no está peleado. Es decir, tú puedes tener el ego muy alto y quieres muchos likes, pero eso no está peleado con que tú digas, o sea, en términos ya dedicados nada más a la historia, que es mi campo, no mientas, o sea, no te inventes cosas que no sucedieron o que no se pueden demostrar. Hay tanta riqueza en la historia que es comprobable, que es la que tiene fuentes y todo, que nunca te va a faltar una historia padre, un chisme histórico que se pueda comprobar, que tengas para contar. Entonces veo innecesario, es como por ejemplo el mito de
de Juan Escutia que se envolvió en la bandera y se aventó. A ver, ¿y si fue cierto? No se aventó, pero sí existió Juan Escutia. Ahora mi punto es, ¿para qué necesitabas crear esa, mamarrachada de se envolvió en la bandera y se aventó? Si ya el hecho mismo de los niños héroes defendiendo el castillo junto con otros soldados mexicanos ya era un acto heroico. Entonces ahí tenías toda la emoción y sí, esos 6 cadetes murieron defendiendo el castillo y dispararon y todo. ¿Para qué le inventas lo de Juan Escutia si ya había un acto heroico en que ellos se hayan quedado a defender el castillo? Es lo mismo aquí. O sea, ¿para qué? Claro, te pueden pagar muy bien si eres un increíble divulgador y atrapas al público y todo. Que perfecto, cobra bien, pero tu garantía es, o más bien tú como creador de contenido, en este caso histórico, tienes que garantizar que lo que estás dando es cierto. O una cosa es tu interpretación del hecho histórico y otra cosa es que tergiverses el hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, a partir de una novela histórica surgió la idea de que si Zapata era gay o no. No lo podemos saber. Casi todas las fuentes nos dirían que no, porque más bien se le conocen muchísimas mujeres, lo cual tampoco es un impedimento. Yo siempre cuando me preguntan eso, lo que digo es, su preferencia sexual no altera en absoluto al personaje histórico. No cambia sus decisiones, no cambia sus principios ni nada. Pero si yo no tengo la certeza de que era gay, no lo voy a decir. ¿O no viene al caso? O sí, porque la gente igual te pregunta. Por ejemplo, si me preguntan, ¿el yerno de Porfirio Díaz era gay? Sí, ahí sabemos porque están los documentos, porque Porfirio Díaz le puso un espía para seguirlo a todos lados, y se sabe muy bien, y participó en el famoso baile de los 41, etcétera. Ahí sí, pero está todo demostrado. El punto, te digo, me parece que ahí es una gran deshonestidad el que tú no utilices en términos de la historia lo que se puede comprobar. Totalmente de acuerdo contigo. Y me voy al lado del consumidor. No lo defiendo, pero me voy al lado del consumidor. ¿Crees que como consumidor necesitan este tipo de morbo tergiversado para poder generar más seguidores? ¿Y crees que es sano? Yo no creo que... O sea, yo creo que puedes tener muchos seguidores sin tener que cambiar la historia, ni tergiversarla, ni acomodarla como te conviene. Pero lo puedes. Si lo haces, quiere decir que algo en tu comunicación está fallando. Entonces, la gente está buscando más bien ese chisme o ese dato porque eres muy aburrido para contarlo y entonces para tener la atención, pues lo único que haces es meter morbo o meter ruido o inventarte cosas porque no eres bueno comunicando. De otro modo, no veo, si tú eres un buen comunicador y atrapas al público, no veo la necesidad de mentir. Sí, totalmente de acuerdo contigo, pero es esta lucha del bien y el mal de la democratización de los medios y de la información, en donde tenemos que ser más responsables como creadores de contenido, pero también como consumidores de contenido. Sí, claro. O sea, a mí me encanta porque tengo, dentro ya de mis algoritmos ya está todo lo de historia, ¿no? Pero tengo, yo le llamo el nivel A, B, C y D, pero esos son los que me permiten decir, yo ya investigué lo de los bailes, ya me encantó ver los panfletos y estaba ahí leyendo. Y luego te vas al tema novela, que es la película, y ya esta parte, pero ya es la curiosidad que me permite consumir más historia, ¿no? Claro. Y que esto a todos nos beneficia a final de cuentas porque nos hacemos más críticos al momento. momento. Yo creo que esa es la responsabilidad del consumidor de contenidos. Tiene que ser crítico. O sea, no te puede... Para empezar, ni la historia ni ninguna otra rama del conocimiento son dogmas de fe. O sea, todo tiene que estar cuestionándose. Ahora, la historia no es una verdad, son interpretaciones. Pero esas interpretaciones se basan en hechos concretos y objetivos que sucedieron. O sea, sabes qué día nació Zapata, sabes qué día murió. Eso no lo vas a cambiar. Lo que puedes cambiar, y no lo cambias, sino más bien interpretas, es las razones por las cuales se levantó en armas. Quizá para mí te doy 3 razones, quizá otro historiador te daría otras distintas, o diría, no, esas no me parecen, y ahí se da el debate de la historia, pero con elementos, con investigación, con conocimiento. Si no, entonces te pierdes en hablar tonterías. Y aquí es bien importante lo que dices, la historia es una interpretación de los hechos que están ahí. Pero nosotros a veces nos basamos en los hechos que alguien escribió. Hay otra frase, ¿no? La historia la escriben los ganadores. ¿Qué pasa con esta parte donde no hay los suficientes elementos o no hubo quien investigara y de repente a través de la reinvención o el redescubrimiento de nuevos hechos históricos nos hace cambiar hasta la forma de pensar, no individual, sino socialmente? Es válido porque la historia se mueve, la historia no es estática. Por más que digas, es que la historia ya pasó, claro,
siempre habrá una interpretación nueva, incluso generacional. La gente que hoy está estudiando el porfiriato, los chavos de la universidad, seguramente no tienen nada que ver en el pensamiento con los de los 90, donde había otra visión de cómo interpretar el porfiriato. Y si a eso le agregas que sí se pueden encontrar de pronto un nuevo archivo se abrió o se encontraron nuevos papeles que no se habían considerado, pues obviamente sí puede cambiar la percepción de un acontecimiento. Es muy difícil que, por ejemplo, que hoy en día aparezca un documento por el cual todo lo que creíamos de la revolución no sea cierto, sino te lleve a otros lados, es muy difícil. Pero sí hay cosas, documentos, cartas que quizá te pueden dar una percepción distinta de un personaje. Pero quién sabe dónde estén esas cartas. No, o quién sabe si realmente oficialmente se han dicho, porque lo has mencionado muchísimo en tus pláticas, sobre qué socialmente en el contexto le conviene a ciertos partidos o ciertos poderes en contarnos para poder modificar este pensamiento. Claro, yo creo que ahí hay dos cosas. Una cosa, y eso yo lo hago mucho hincapié, la historia utilizada por los partidos políticos o por el poder, esa rehúyanle. O sea, realmente no le crean ni al gobierno. ¿Más fácil creerle al TikToker? Sí, pues casi, porque el gobierno utiliza la historia no para que tú la conozcas y haya identidad, la utiliza para manipular, la utiliza para adoctrinar. Ahorita nos está vendiendo la 4T, pues, su historia social y todo eso. Pues obviamente hay una especie de adoctrinamiento de las nuevas generaciones. La diferencia es que ahora ya hay muchas cosas con que confrontar la historia que te vende el gobierno o un sistema político. Y entonces ya no es como antes, que realmente pues, lo que te comías de historia oficial en la escuela era lo único. No había otra manera de confrontarlo con nada. Hoy sí se puede. Pero si ustedes quieren aprender historia, o sea, si realmente tienes que acercarte a los historiadores, a los divulgadores serios, como yo, o sea, en ese caso. Ahí es donde vas a encontrar, si quieres conocer cómo era el hecho histórico, cómo fue el fenómeno histórico, cómo fue el personaje, ahí lo puedes encontrar, no en el discurso político, no en las mañaneras, no con el PAN, no con Morena, no con el PRI. Entonces, cualquier noción de historia que te quiera dar el gobierno, córrele. Esa no es historia, ese es el uso político de la historia. Que eso me encanta porque me viene a la mente la anécdota o la parte de la historia que comentas, por ejemplo, de los restos de Cortés, que posteriormente encuentran los de Moctezuma. No, los de Cuauhtémoc. Los de Cuauhtémoc, que dicen, bueno, pero si la quieres platicar porque es parte de lo que nos enseñan y luego nos quieren modificar como haciéndolo válido y universal. No, claro, allá en 1946, noviembre, de pronto, a través de documentos, se dan cuenta, o más bien encuentran dónde estaba sepultado Cortés, que estaba en el templo del Hospital de Jesús, allá en la Ciudad de México, que es el templo del hospital que él fundó en 1524. Entonces, después de ir y venir los restos por muchos lugares, finalmente los entierran allá por el siglo XVI, XVII, ya llevan los restos a la iglesia del Hospital de Jesús. Y ahí estuvo mucho tiempo. Como en el siglo XIX había un antihispanismo fuerte por momentos, entonces generalmente cuando había algo contra los españoles, la idea era vamos por los restos de Cortés para destruirlos. Entonces Lucas Alamán, historiador del siglo XIX, que era el apoderado legal de los descendientes de Cortés, en uno de estos momentos donde quieren deshacerse de los huesos la gente, los saca del sepulcro ahí en el templo, los pone en una caja y los guarda y los vuelve a sepultar dentro del mismo templo, pero en otro lugar. Para resguardarlos. Para que nadie los toque y nadie los encuentre. Y deja un documento. Bueno, ese documento, ya pasó el tiempo, muere Lucas Alamán, ya nadie se acuerda dónde están los restos, y un siglo después, en 1946, historiadores encuentran ese documento. Y entonces, siguiendo las instrucciones de Lucas Alamán, empiezan a picar la pared y se dan cuenta de que ahí está los restos de Cortés. Los sacan, le hacen el análisis, todo muy bien, sí son de Cortés, bravo. El gobierno no dice nada porque era el gobierno de Miguel Alemán, súper nacionalista, el nacionalismo así. Entonces, ¿cómo era posible que encontraras los restos de Cuauhtémoc y no tengas los restos del último defensor de Tenochtitlán y el primer defensor de la soberanía nacional? O sea, así del discurso tan chabacano. ¿Qué sucede? Que el gobierno se inventa que encuentran los restos de Cuauhtémoc en Ixcateopan, en Guerrero. Y sí, hay una excavación ahí, encuentran unos restos, pero realmente no se dan cuenta,
no hay manera de demostrar que sea Cuauhtémoc, porque mandaron a una arqueóloga, Eulalia Guzmán, a buscar y que ella había encontrado a un personaje que por historia oral dijo que ahí estaba. Era imposible. Total, que ella va, excava, rompe todos los protocolos de excavación, todo eso, y entonces dice, no, ya son los restos de Cuauhtémoc. Los arqueólogos del INAH, Instituto Nacional de Antropología e Historia, que van allá, le dicen, no, no son. O sea, no hay manera. Había huesos de niño, había huesos de mujeres, pero no había nada que te dijera, son los del Tlatoani, de Cuauhtémoc. Pues decreto presidencial de Alemán diciendo que los restos encontrados en Ixcateopan sí son los de Cuauhtémoc, aunque todos los investigadores que saben decían que no. La prensa burlonamente dijo, bueno, sí son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. Esa charla, esa anécdota que platicas, es la que me hace precisamente caer en esta situación. O sea, la historia como nos la cuentan, la parte oficial, es la que puede modificar este discurso político o estas circunstancias. Porque luego, por ejemplo, vengo a la mente este personaje como Benito Juárez, que durante muchos años era el héroe. Y ahorita, aunque ya lo sabíamos, pero ahorita ya está más difundido, de esos claroscuros que tiene como cualquier personaje. Claro, por eso te digo, hay que acercarse a la historia hecha por historiadores, no a la historia que te fabrica la política. Porque entonces ahí empiezas tú a demoler a los propios personajes. O sea, todos los personajes son de claroscuros. Yo odio hablar de héroes o villanos. Para mí son protagonistas de la historia. Bien o mal, protagonistas. Héroes, Capitán América, Thor, el Hombre de Hierro. Villanos, Thanos, el Pingüino, el Guasón, etcétera. Pero en términos humanos, no, hablar de héroes y de villanos me parece totalmente absurdo porque ya parte sesgado. Yo creo que todos los personajes de la historia de México, hombres y mujeres, tienen claroscuros. Y tienen momentos que quizás son muy luminosos y otros vergonzosos, más o menos. Juárez no es la excepción. Juárez tuvo sus momentos muy buenos, le fue muy bien en muchos momentos, tuvo suerte, pero por otro lado sí cometió errores que determinaron ciertas circunstancias en el país. Pero lo mismo Porfirio Díaz, pero lo mismo Carranza, pero lo mismo Madero. Entonces yo creo que entre más aceptemos que son el hombre y sus circunstancias, vamos a descansar de estos prejuicios que tenemos. Oye, entre paréntesis, ¿los historiadores, investigadores, son incómodos a la parte oficial o a los que quieren contar la historia de su manera como única? ¿Se vuelven personajes incómodos? No, se vuelven críticos, muy críticos, y creo que tienen razón. O sea, imagínate estos investigadores que se dedican 5 o 6 años en un archivo para que salga un tipo X a decir que Hidalgo fue corrido de la rectoría del Colegio de San Nicolás por corrupto. Y no hay ni una prueba que diga eso. Y hay 17,000 que dicen por las razones por las cuales dejó la rectoría, simplemente porque se iba a otro curato. Entonces, claro, el historiador de carrera ha de detestar a todos estos mentirosos y a todos estos que acomodan muy fácilmente los acontecimientos históricos. O al político que quiere levantar como un personaje como cuando en el 2021 bandera. El gobierno de López Obrador celebró los 500 años de la fundación de Tenochtitlán, lo cual no es cierto. Y ahora estamos celebrando los 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Este año es verdaderamente los 700 años, no en el 2021. Es que pero ahí se inventaron que era la fundación lunar, o sea, totalmente absurdo. ¿Y quiénes salieron? Arqueólogos como Matos Moctezuma, como Leonardo López Luján a decir, el gobierno, o sea, generosamente se equivoca o está mintiendo flagrantemente porque querían unir la celebración de los 200 años de la consumación de la independencia con los 500 años de la fundación de la Ciudad de México y con los 700 de la fundación de Tenochtitlán. Pero estaba mal. O sea, ahí es donde te das cuenta que a la política le importa un comino la verdad histórica, y que va a manipularte la historia lo que sea necesario para sus fines. Y como historiador en el ámbito profesional, empresario, ¿qué reto tiene ahorita para poder hacer esto de una empresa como parte de tu profesión y de tu vocación y de lo que vas a hacer para la vida? Yo creo que ahí sí, y lo decíamos al principio, sí necesita uno como un asesor o una especie de agente. No un agente como literario que te vaya y venda tus libros en distintos lugares a ver quién los quiere, sino más bien alguien que te diga, oye, pues vamos a hacer esta campaña, yo te busco clientes,
O sea, creo que sí necesitas ir de la mano con los que conocen de cómo hacer negocios, porque yo lo que te ofrezco es un contenido intachable, yo lo que te ofrezco es una comunicación que llegue a todo mundo, yo lo que te ofrezco es, pues, quizá mi manera de contar. O sea, aquí tienes un contenido que creo que es muy bueno. Ahora tú necesitas esa persona que te ayuda a comercializar ese contenido, esa presencia, esa marca, de tal modo que puedas conseguir patrocinios y demás, ¿no? Oye, me hiciste acordar de que mi papá nos hacía en los viajes largos, éramos 5 hijos, entonces imagínate, no había celulares, no había tabletas, había viaje a la playa 8 o 9 horas y 5 hijos, era caótico. Y mi papá, yo creo que de ahí me gustó por la historia, porque mi papá nos empezaba a hacer concursos y decía, ¿de quién es esta frase? Mi papá era profesor de primaria y decía, ¿de quién es esta frase? Y teníamos rápidamente que, es esto. Y era casi siempre frases históricas. Entonces, ¿qué te parecía? Vamos lanzando las playeras con frases históricas, Claro. los souvenirs, ya mándenos mensaje, porque no nada más es un compromiso empresarial, después lo vemos, pero yo como mamá, como maestra, como docente, también es un compromiso con la sociedad, porque necesitamos tener más mentes críticas y cuestionar cada vez más lo que se dice oficialmente, independientemente del partido. No creernos estas mentiras de que eran los restos de Cuauhtémoc cuando era niño, ¿no? O sea, sí necesitamos este pensamiento más crítico que a través del conocimiento de la historia podemos juzgarlo, ¿no? Claro, yo creo que sí. Desde luego, la historia no solamente es de entretenimiento. O sea, qué bueno que uno pueda ahora acercarse a un programa de historia y divertirte mientras quizá estás haciendo ejercicio o manejando, etcétera. Pero yo creo que sí tiene una función social, o sea, y debe de tenerla. Tú comenzabas con la frase de quien no conoce su historia se condena a repetirla. A mí me parece que es una frase clichetera, porque realmente no estudias historia para no repetir los errores. Y lo estamos viendo hoy en día. La sociedad mundial actual se parece mucho a la de la década de los 20 del siglo pasado. O sea, hay muchos nacionalismos, está creciendo las derechas, el fascismo, todo eso. Es muy similar. Y claro que la gente supo qué sucedió con el fascismo y la Segunda Guerra Mundial y todo. Es más bien la naturaleza humana la que siempre está presente y por eso parece que la historia se repite. Pero que tú sepas que si haces esto va a pasar esto y hoy lo vuelves a hacer, no necesariamente va a dar el mismo resultado. Entonces yo soy de la idea de que quien no conoce su historia es porque es un ignorante y no quiere aprenderla. Y tiene que aprenderla, apréndela, no te tienes que aprender fechas y los nombres de los 11 tlatoanis y de los 64 virreyes. No, aprende qué es México, de dónde viene, cómo se formó. Creo que eso te daría una visión amplia, lo cual no quiere decir que con eso ya no va a haber errores, porque el presente se va escribiendo en presente, valga la expresión. Y además el contexto que siempre has mencionado, ¿no? El contexto es totalmente distinto hoy que en el siglo XIX, que en el siglo XVIII o que en 1810. Que ahí es totalmente marcado, sí, claro. Y que marca la diferencia. Pero esta frase me gusta, sí me gusta y me dejas pensando en esta reinvención de la frase. Pero, por ejemplo, yo cuando escucho tu podcast, cuando escucho otros historiadores, y escucho estas crónicas de grandes pasajes de la historia a nivel mundial, sí me llegan a la mente pasajes actuales. Es decir, ¿en serio? De veras seguimos haciendo cosas más que como repetir la historia, es como no aprender de las grandes estrategias o de las grandes lecciones que nos deja, independientemente del personaje, del contexto, pero sí nos deja grandes lecciones. ¿Qué opinas de esto? Yo creo que, claro, la historia te deja grandes lecciones, pero te digo, no creo que te sirvan para no repetir la historia, porque la problemática de cada contexto y de cada época es totalmente distinta. Entonces tú puedes decir, bueno, es que si Porfirio Díaz hubiera hecho esto, pues obviamente hoy no tenemos un Porfirio Díaz. Quizá hay semejanza en las situaciones, pero los contextos son diferentes. Yo sí creo que hay que conocer la historia, no necesariamente por el asunto para no repetirla, porque hay muchas cosas que se van a repetir en otro contexto. ¿Por qué? Porque al final la historia está determinada por la condición humana y la ambición es igualita hoy que hace un siglo o hace 10. O sea, todo eso que mueve a la historia ahí sigue siendo igual. Y que esas son las variables que nos permiten saber qué está pasando, claro, y cómo podemos utilizarla. Digo,
escuchando a otro historiador decía, ¿no? Porque del tema de la escena trágica, que confió Madero, que no confió en su hermano y que confió en Victoriano Huerta, ¿cuántas veces como un liderazgo en el tema empresarial o en el tema político pasa lo mismo? Decimos, ahí está quien te va a traicionar. ¿Por qué también no entender que es parte de estas condiciones humanas más que de la historia? Porque tú puedes pensar distinto, o puedes quizá caer en la traición por otras razones distintas a las de Madero. O sea, quizá Madero pensaba, quizá el gran problema de Madero es que veía a todos con la misma honorabilidad con que él se comportaba, ¿no? Habrá quizá un empresario que todo el mundo dice, pues, es que su socio lo va a traicionar, y él está pensando que no lo va a traicionar no por cuestiones de poder, sino porque nos conocemos desde chiquito, ¿no? Y entonces tú le puedes decir, oye, mira, a Madero le pasó esto, ten cuidado con... Y él te va a decir, pero Madero estaba en su época, yo aquí confío en Luis y a la mera hora lo traiciona, pero no tiene que ver, aun cuando conozca la historia, no necesariamente el desenlace va a ser como... Sí, exactamente. Y además de que no había un espíritu, y que aquí es donde quiero entrar y enlazar, porque hay un tema muy interesante que has mencionado, y sobre todo en el personaje de Madero, que es tan controversial, ¿no? Para muchos muy bueno, para otros muy malo como líder, pero también una de las partes que yo he visto que escarbas mucho es la parte personal y psicológica de los personajes. ¿Un historiador es parte psicólogo de estos personajes? Yo creo que no. Yo creo que más bien eres empático y entonces tratas, conforme vas avanzando en el conocimiento de un personaje, lo vas tratando de entender y de comprender. Nunca lo justificas, pero vas con los contextos tratando de entender por qué actuó de un modo o por qué actuó de otro. O de pronto te das cuenta que actuó de este modo por esta circunstancia especial que a nadie más le tocó, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Victoriano Huerta, pues el alcoholismo le viene de una decepción amorosa, está comprobado. Nadie se lo imaginaría, ¿no? Uno piensa que ya nació malo y desde niño mandaba a matar a sus enemigos, y pues no, fue un niño normal hasta que hay ciertas cosas que te cambian en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que más que psicólogos, somos como, sabemos acompañar y escuchar, más bien, las voces de esos personajes desde sus escritos, desde sus documentos, desde sus cartas. Porque ahorita que dices, me está cayendo el 20, que creo que uno de tus diferenciadores que yo encuentro, o que yo veo, es precisamente entrar en la parte personal de los héroes, vamos a ponerle la palabra que no te gusta, de los protagonistas de la historia, porque les ves ese lado humano. Y lo tanto es así que tus libros no nada más es la divulgación histórica de los hechos, sino de la situación, como por ejemplo el libro de Las 99 Pasiones de la Historia de México, que te adentras en ese personaje del lado humano. Pocos historiadores hacen esto. Sí, yo creo que es necesario. No hay un Madero político y un Madero emotivo, es la misma persona. Y muchas veces una decisión quizá personal te lleva a tomar una mala decisión política o empresarial. Entonces, a mí me gusta acercarme, cómo eran, quiénes eran, qué les gustaba, qué les dolía, por qué lloraban, pero junto a lo que están haciendo en términos de la historia nacional, ¿no? A mí me parece que es fundamental conocer a los personajes, aunque digan que quizá eso más es el chisme y eso no. Yo creo que si tú comprendes al personaje en términos personales, te das cuenta de hacia dónde iba o qué quería y cómo termina la historia, ¿no? Y que aquí hemos mencionado varias veces a Madero, que Madero es este personaje, porque una de las características que tenía, de acuerdo a lo que ustedes dicen, no lo que yo sé, sino lo que ustedes mencionan, yo por ser experta, es que, por ejemplo, Madero trabajaba en el tema de los medium, era un medium que hacía este contacto, y que incluso esa parte tomó las decisiones muy importantes o dejó de tomarlas y que impactó a la historia del país. Platícanos esta parte de los medium y cómo se relacionan. Madero era espiritista de la línea de Allan Kardec, o sea, de la línea europea, francesa, y él desde muy chavo tiene el contacto con el espiritismo y le gusta. Y en un círculo espiritista en París le revelan que él es médium escribiente. ¿Qué es un médium escribiente? La persona que cree en el espiritismo se pone en trance y empieza a practicar la escritura automática. O sea, empieza a escribir, pero él está en trance. Se supone que esos mensajes que él está escribiendo se los está dictando alguien, una presencia del más allá.
Madero fue eso, pero fíjate cómo se simplifican las cosas. Está muy documentado hay 2 etapas, de 1900 a 1904 y de 1907 a 1908. No sabemos qué sucedió entre 1905 y 1906, que no hemos encontrado comunicaciones de él, o sea, de las que él dejó por escrito. Pero también lo que no sucedió fue que los espíritus, que él consultaba a los espíritus para tomar decisiones políticas, no. Él lo hacía por una formación personal, porque los espíritus lo van conduciendo a un orden moral, someter todas las pasiones al espíritu, ser mesurado, etcétera. Y luego le dicen los espíritus que lo que sí tiene que hacer es encabezar la transformación del país, básicamente. Pero no le dicen, oye, mira, ten cuidado con Huerta. Le hubieran dicho. Pero cuando tú lees todas las comunicaciones te das cuenta que todos los mensajes del más allá no tienen nada del otro mundo. O sea, son cosas muy... Bueno, tienen todo del otro mundo, pero nada de político. Tienen todo del otro mundo porque se supone que se la dictan, pero tú lees eso y dirías, pues esto es como un libro de moral. Uh-huh. Pórtate bien, levántate temprano, ayuda a los semejantes. Nada del otro mundo. Y tengo entendido que que te gustó este tema y lo practicas, ¿es cierto? Yo digo que soy medium escribiente porque me convierto en el interlocutor entre el pasado y esos personajes que ya están muertos y la gente de hoy en día, los lectores. Entonces, por eso digo que soy medium, pero yo no, ya parece... Ya te imaginaba, bueno, es válido. Tengo mi Ouija y todo, pero nunca así de, ay, Madero, ahora dime qué escribo. No, Madero me va a decir, mira, hay 70 biografías, 8 archivos, revísalos, yo no te voy a estar diciendo. Entonces, pero yo sí me considero un medium porque yo lo que hago es escuchar a los muertos, a esos personajes que dejaron una carta, que dejaron sus discursos, que dejaron su epistolario, los leo, los trato de comprender, entiendo, y a partir de eso tengo ya un mensaje que tomé de ellos para dárselo al lector, ¿no? ¿Y qué es lo que te comentaba? ¿Tú platicas con estos personajes históricos? No, me cuestiono mucho conforme voy leyendo, o sea, me hago muchas preguntas que les haría a ellos, pero evidentemente, como no me van a responder, yo trato de, a través de la investigación, tratar de responderlas. Entonces, por ejemplo, estoy leyendo quizás las comunicaciones espiritistas de Madero y de pronto, no, pues flaqueaste esta semana, entonces me pregunto por qué. ¿Qué habrá hecho Madero esos días? Entonces voy al epistolario normal y más o menos veo, pues mira, estaba la enferma la mamá, y entonces ahí puedo tener más o menos conjeturar, bueno, esos días no se portó bien y dejó de orar porque estaba preocupado por su mamá, de acuerdo a la carta tal, ¿no? O porque pasó algo y que está en un hecho histórico. Igual hay cosas que no vas a poder saber, ¿no? Uh-huh. Pero lo importante de la historia es que siempre la estés cuestionando, eso es fundamental. O sea, porque no hay una versión única ni una versión definitiva, y menos en la historia. Siempre va a haber una nueva interpretación, ya sea por generación, ya sea porque alguien encontró nuevos archivos, ya sea porque abordó el tema de Madero o de la revolución desde otra perspectiva. Y que en tu papel como investigador mencionas mucho las cartas, los hechos, los documentos, y que yo creo que el papel fundamental es el resguardo de los documentos y posteriormente la investigación y el hallazgo. ¿Cómo ha sido tu experiencia a través de este proceso de investigación? Porque yo no imagino en qué momento Madero le mandó la carta a Sara y quién guardó esa carta. O la anécdota que platicas de Felipe Ángeles, que les mandó la carta a su esposa en Nueva York y que esas cartas se cruzan literalmente. ¿Quién guarda? ¿Cómo es este resguardo de documentos que parecen en ese momento irrelevantes y que después son parte fundamental para entender la historia? Mira, afortunadamente se ha conservado mucho de todas las épocas. O sea, hay archivos, está el Archivo General de la Nación, están los archivos locales, el de notarías, entonces, ya una vez que tú estás metido en la historia, como que desarrollas un instinto de, por ejemplo, esta carta donde Felipe Ángeles le escribe a su mujer que ya lo van a matar, lo van a fusilar, y ella le escribe a él para despedirse porque está enferma. La primera vez que yo oí esa historia, la oí con Ignacio López Tarso en el corrido de la muerte de Felipe Ángeles. Y a mí me llamó mucho la atención, entonces lo que hice a continuación fue ver si era cierta. Y entonces empecé a buscar en las biografías académicas de Felipe Ángeles
Y sí es cierto, o sea, dije, mira, aquí está el dato de que sí, ella estaba enferma, él estaba a punto de ser fusilado. Y luego, los mensajes que escribió, él escribió despidiéndose, ¿dónde están? Pues lo cita tal fulanito en tal libro. Y de ahí yo ya veía la fuente y entonces iba al archivo a ver si estaba, y sí. O sea, entonces más bien uno va desarrollando como el instinto de hacia dónde te preguntas, pero sabes perfectamente ya dónde buscar o dónde puede iniciar la búsqueda. Hay veces que llegas al lugar pensando que ya vas a iniciar y no es por ahí. Entonces hay que replantear otra vez todo. Hacia dónde, si no estaba aquí, entonces dónde podría estar, cómo nos vamos para allá, etcétera. En este momento tú como empresario intelectual, me gustó ese concepto, tú ya traes más de 20 libros, traes una novela, ya traes publicaciones, traes investigaciones, haces trabajos personales, que me encanta el trabajo que haces y que yo creo que también es válido que la gente lo conozca. Estas investigaciones de las historias en las empresas, o sea, rescatas esta historia de los negocios o de las familias, ¿no? Pero, ¿cómo empieza un proceso creativo nuevo para ti como este empresario histórico? O sea, tú vas a tener un lanzamiento de un libro. ¿Cómo empiezas a decir? Porque aparentemente ya traes muy conocimiento de todo lo que es la historia, pero ¿cómo empiezas otra vez con un chispazo y decir, ¿qué voy a hacer? Fíjate, es un chispazo. Yo iba a este año iba a escribir un libro que se llamaba, ¿cómo se iba a llamar? Que bueno, más adelante saldrá. Historias macabras o alguna cosa así. Que eran puras historias como la mano de Obregón, la cabeza de Villa, o sea... La pierna de Santana. Exactamente. ¿Qué era? A ver si ahorita me acuerdo. Pero resulta que ya tenía incluso la investigación todo, y de pronto el año pasado, sí, como a finales del 24, me llevaron a... Un arqueólogo nos invitó a conocer el Zompantli, el que habían encontrado frente al Templo Mayor, que es el gran Zompantli, este muro de las calaveras donde ponían los cráneos de los sacrificados. O sea, todo el mundo sabía que existía, pero nunca lo habían encontrado. Lo encontraron en el 2015. Yo lo vi el año pasado así a tiro de piedra. Y como que ahí vino el chispazo, dije, el próximo año se cumplen 700 años de la fundación de Tenochtitlán. Ahora sí, se cumple. Ahora sí, y entonces dije, quiero escribir de Tenochtitlán. Así. Y entonces le dije a mi editora, no quiero hacer esto ahorita, quiero hacer esto. ¿Por qué no hacemos un libro sobre Tenochtitlán, Y así puede ser. Ahorita, por ejemplo, no es un chispazo, traigo desde hace tiempo la idea de escribir una novela sobre el cadáver de Maximiliano. Ya tengo toda la investigación, nada más que la vida me ha atropellado, otros proyectos, no me he podido sentar, pero yo espero que quizá el próximo año o en el 27 pueda terminar mi novela sobre el cadáver de Maximiliano. Ahí ya no es chispazo, pero por ejemplo el otro día estaba leyendo, para mi podcast de esta semana donde hablo del general José María Arteaga, que él era de la Ciudad de México, pero vivió mucho tiempo aquí y era sastre. Y entonces de pronto dije, quiero escribir una novela o una biografía de José María Arteaga. Él es uno de los mártires de Uruapan, fusilado en 1865. Y así de pronto dije, estaría padrísimo. Entonces de pronto voy como que recibes un llamado de alguna historia de, oye, aquí estoy, quiero que me cuentes. O quiero que tú le cuentes a la gente de mi historia, ¿no? Es que a final de cuentas hay tantas anécdotas a través de la vida de una persona que no nos imaginamos de todo lo que se puede Claro, explotar. Mira, el año pasado saqué una reedición de mi libro Cartas desde el Atlántico, el Titanic y la Revolución, que es la historia de un mexicano que va en uno de los barcos que recibe la señal de auxilio, la llamada de auxilio del Titanic. Es un chavo que va a estudiar a Alemania ingeniería eléctrica para regresar a Parras, Coahuila, a poner la luz. Y le toca la de malas o de buenas que el barco en el que va se llama Frankfurt, y el Frankfurt cambia de rumbo para llegar a la tragedia del Titanic. Llegan 10 horas después y le toca ver todo el desastre, ya puros cadáveres y todo, porque ya habían recogido a los sobrevivientes. Entonces ya escribí ese libro, y el otro día que estaba viendo lo de la reedición y todo, me acordé del barco que contrató la White Star para ir a recoger los cadáveres. Se llamaba Mackay Bennett, el barco.
Entonces, cuando estaba trabajando eso, chispazo, quiero escribir, ahí sí una novela sobre ese barco, que llevaba embalsamadores, llevaba ataúdes, cómo rescataron los 340 cuerpos, luego los llevaron a Halifax y ya tengo toda la investigación. O sea, entonces te digo, de pronto así cosas que diría, ok, tengo como planeado, quiero hacer esto, ya sé que voy a hacer pero de pronto surge algo, un llamado, algo que me desvía para escribir otra cosa, ¿no? ¿Cómo ha sido tu evolución del primer libro que escribiste al actual? En tu escritura, en tu estilo, en tu investigación. Yo creo que al principio tenía como una cursilería patriótica muy notoria. Y entonces, frente al pelotón, recibió la descarga y la patria abrió sus brazos para recibirlo. O sea, eso era al principio. Y ahora lo veo y digo, qué horror. No, porque también le faltaría el respeto a todos los que aman ese libro. No, sí, a ver, son épocas, pero ya no lo hago. O sea, ya es, más bien te hago una descripción de, y entonces el pelotón se preparó y en el momento justo antes de la descarga, Miramón vio al cielo y pues recibió los tiros y murió. O sea, creo que ahora me he vuelto mucho más, tiene un poco más de humor negro lo que escribo, de pronto tiene cositas de humor negro. A veces, dependiendo del tema también, me permito como un poco de humor, o sea, porque creo que también la solemnidad nos ha matado muchas veces para contar historias. Y más práctico, o sea, en vez de hacer descripciones largas, quizá más cortos, o sea, sí, obviamente hay una evolución. Yo estoy cumpliendo 26 años de mi primer libro. El primer libro fue en el 99. Y pues ya, como dices, tengo más de 20 libros míos de autoría, más los que son libros por encargo de familias y eso. Entonces, cada nuevo libro es un ejercicio también como para probar cómo funciona, cómo podría funcionar una narrativa, si cambias el orden de los factores, etc. Creo que, espero no equivocarme en este comentario, pero el éxito en un empresario a veces se mide por el dinero o por la trascendencia, pero normalmente. Pero el éxito en un artista es muy complicado. Tienes un libro muy exitoso, México Bizarro 1, tengo entendido el libro más vendido de Editorial Planeta, pero eso no te garantiza que todos tus libros sigan permanentes. Y ese es los altibajos de un artista. ¿Te consideras un artista? No sé si artista, yo más bien un escritor. Obviamente una de las bellas artes es la escritura, ¿no? Pero sobre todo el éxito y todo, haz cuenta, yo escribo y si le va bien al libro, qué bueno, y si le va mal al libro, qué bueno. O sea, no estoy esperando sacarme el premio gordo de la lotería como un libro. De hecho, yo no vivo de mis libros, vivo de las conferencias, de los libros que hago por encargo para las empresas, porque no se venden mal mis libros. O sea, creo que soy uno de los que mejor vende dentro de la editorial, pero para que tú puedas vivir de eso, tienes que vender así en un semestre 200,000, 300,000 libros, porque las regalías son el 10% sobre el precio de portada. Entonces, pues imagínate, realmente no es muy poco. Entonces, si tú llegas a vender en un semestre 100,000, pues ¿qué te gusta? Que vale 300, son 30 millones, pues de ahí te toca el 10%, 3 millones. Entonces, quizá con 3 millones puedo vivir un año sin necesidad de estar haciendo otras cosas. Eso no me ha pasado. 100,000 ejemplares de golpe, no. O sea, México Bizarro llegó como a 140,000, pero en 2, 3 años, ¿no? Y además ahí dividimos las regalías, Julio Patán y yo, etcétera. Pero puede ser que soy un artista, pero un artista que no está viendo que el siguiente libro sea un éxito. Escribo por gusto, creo que lo logro transmitir, por pasión, creo que lo logro transmitir. Si le va bien, bienvenido sea. Si le va mal, no pasa absolutamente nada, voy a ir al siguiente. Ni tampoco pienso, híjole, es que quizá debía haber escrito otra cosa. No, porque también el mercado del lector es muy caprichoso. O sea, hay veces que te puede ir muy bien por una cosa que no esperabas y hay veces que te va muy mal con algo que esperabas que era muy bueno. Es totalmente contextual. Totalmente. Y además tiene algo de aleatorio. Y bueno, pues se nos está acabando el tiempo. Yo quisiera seguir platicando más contigo. Otro palomazo que me encanta, que te quiero expresar, es que muchos de tus libros son en colaboración.
y que esto es muy importante porque también es como creer en estas alianzas y creer en la fuerza de más talentos. ¿Es una característica también tuya? Mira, más que característica, yo creo que mis colaboraciones con, por ejemplo, Sandra Molina, amiga mía, con la que hice Nacionales México, o Los Bizarros con Julio Patán, hace muchos años con José Manuel Villalpando, fueron circunstanciales. O sea, no es porque yo esté buscando con quién escribir, sino porque de algún modo en las circunstancias de ese momento se dio a hacerlo. Pero evidentemente yo ya quiero regresar, a menos de que surja alguna propuesta padre. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ahorita con el nuevo libro que viene, el de Érase una vez Tenochtitlán, soy solo y disfruté mucho hacerlo. El de Cortés lo disfruté haciéndolo solo, el de Joaquín, La cabeza de Joaquín Murrieta también. O sea, me gusta mucho, sí, y además hago buenas mancuernas. Nos las pasamos muy padre, lo disfrutamos, pero también, digamos, la autoría individual me gusta, ¿no? No, y se disfruta tanto, en lo personal, tanto escucharte solo, como esta plática con Julio Patán en las entrevistas es increíble, ¿no? Bueno. Entonces también sígalos por sus redes sociales. Ahorita nos platicas cuáles son tus redes sociales. Y me voy ya para finalizar y finalizando este podcast con la sección de ping pong, que no la podemos perder. Me contestas lo primero que se te venga a la mente. ¿Estás listo? Sí. ¿Tu personaje histórico favorito? Madero. ¿A cuál de los personajes no invitarías jamás a una cena? Maximiliano. Sí, lo has dicho varias veces. Que ahorita hay un movimiento interesante pro Maximiliano en las redes, o sea, increíble. me tiene impresionante, o sea, ya es él sí lo han hecho en héroe, ¿sí? ¿Qué época de la historia te hubiera gustado vivir? En ese momento, México Tenochtitlán. Si no fueras historiador, ¿qué serías? Me hubiera gustado ser médico. ¿Qué libro te ha marcado y por qué? Pues mira, muchos, pero yo creo que La sombra del caudillo tendría 13 años o 14 cuando lo leí. Así me revolucionó totalmente. Yo creo que en buena medida de ahí viene mi gusto también por la lectura histórica y por la historia. ¿Quién tiene más drama? ¿La historia de México o una telenovela? La historia de México. Lo que pasa es que uno cree que, o sea, la ficción queda sepultada frente a la realidad. Lo que pasa es que a la gente le da flojera buscar en la realidad historias que son 10 veces más intensas que podría ser una historia inventada. Que yo creo que es parte de la ignorancia que tenemos de la historia. Una frase o cita histórica que siempre te inspira. Una frase o cita histórica, una que me encantó siempre: bebamos y comamos que mañana moriremos, la dijo Danton en la Revolución Francesa. Y es como un poco de, pues, vive, porque no sabes si mañana ya te tocó, ¿no? Entonces, bebamos y comamos que mañana moriremos. Ahí está. Obregón, le tocó comiendo y viviendo. ¿Qué personaje histórico será un buen influencer hoy? ¿Qué personaje histórico? Híjole. Pues quizás Santana, fíjate. ¿Sí? Sí. A pesar de todo lo que... Porque era muy carismático, se sabía vender. Yo creo que podría ser ¿Qué te da más miedo, olvidar la historia o repetirla? olvidarla. Que la memoria de pronto deje de funcionar, hijo, eso podría ser una gran tragedia para mí. ¿Qué palabra o concepto histórico está mal usado en redes sociales? Que de plano sí dices, hay que quitarlo de nuestro lenguaje dentro de la historia. Términos que perdieron su sentido importante: democracia, solidaridad y bienestar. Esas son, le dieron en la madre totalmente. El abuso de esos términos ya los desprestigió. Y creo que son 3 términos que están en la historia generalmente, pero pues ya obviamente hoy los ubicas con la política. Entonces se acabó. Ya ni siquiera hasta da miedo usarlos, ¿no? ¿Qué capítulo de la historia mexicana merece una serie de Netflix? El del cadáver de Maximiliano. Ya está, para que ya hagamos la producción, ya se trabaje aquí con el experto, porque de veras, o sea, tengo muy claro que en un recorrido en Europa, la guía turística platicaba con el chofer en uno de estos espacios y platicaban de la novela de la novela en ese momento que estaba de Isabel la Católica, una producción de televisión española. Pero platicaban como si estuvieran platicando de la novela de La Rosa de Guadalupe. Y yo los veía tan involucrados en su historia a través de estas producciones que me dio envidia. Porque tenemos tantos pasajes históricos y tanta riqueza en la historia que Sí. no la han contado tan aburrida. Eso.
No, y una producción que esté a la altura, porque aquí siguen produciendo series mexicanas y son como si las produjera Televisa, o sea, se ven muy chafas. O sea, esas son grandes producciones, pero el problema es que el empresario mexicano no quiere apostar a ese tipo de producciones, ¿no? O sea, Amazon Prime saca hace 5 años Cortés. Le echaron ganas y todo, creo que es un buen esfuerzo, pero de todas maneras, o sea, se supone que hay todo, Tenochtitlán está rodeando a los españoles el día en que va a ser la noche triste, que van a tratar de huir de Tenochtitlán, y te imaginas la multitud y hay como 3 güeyes afuera apedreando, o sea, falta que diga la gente, voy a invertirle en esto bien, ¿no? Yo creo que es un tema cultural que nos han hecho creer que la historia a nadie le va a gustar. Sí. ¿Y cuál sería el título del libro de tu vida? No lo sé. Todavía estamos en eso. Todavía. No, pues es que generalmente el título surge después de que lo escribes. O sea, nunca he hecho un libro con el título, a partir de un título, ¿no? Generalmente conforme voy avanzando, a ver cómo le llamaría, pues este. Y si pudieras rescatar un personaje de la tumba para tomarte un café, ¿con quién sería? ¿Y qué le preguntarías? No, yo rescataría 2, por ejemplo. Me gustaría, por ejemplo, Xayacatl, creo que es el 7º Tlatoani. Te digo, ahorita estoy muy metido en eso porque acabo de terminar de escribir el libro de Tenochtitlán. Y Cortés, a los 2. No se conocieron, pero me gustaría porque creo que por más que tengamos crónicas, los códices, crónicas de los misioneros, pero también de los mestizos, no hemos podido dimensionar realmente qué y cómo era Tenochtitlán. Y creo que es una cosa que ha de haber sido verdaderamente espectacular, una cosa del otro mundo. ¿Ya qué crees que le debamos que no podamos explotar todo lo que tenemos? Porque están muchas evidencias. ¿Qué ha pasado con México? Esa historia del indigenismo está muy mal contada, porque parte del hecho lo han politizado. Entonces, en vez de hablar de, a ver, no era el paraíso, el México prehispánico, pero tampoco era el infierno, ¿no? Entonces, creo que ahí nos falta muchísimo. Y que ahí lo vas a contar en tu próximo libro. Sí, hay buena parte de cómo creo yo que debió haber sido de acuerdo a las fuentes, está contado ahí sin prejuicios es que los indígenas se amaban, cero, eran igual de hijos de la fregada que lo fueron los romanos, o los egipcios, o los anglosajones. Pero volvemos al mismo, es el contexto. O sea, ese contexto son seres humanos. O sea, los mexicas eran tan seres humanos como los nórdicos. Entonces, ¿por qué se iban a comportar diferente? Y a mí me encanta que siempre lo remarcas. No podemos juzgar un personaje o un pueblo por el contexto en el que vivimos ahora. Tenemos que juzgarlo en el contexto que ellos están viviendo. Claro. Porque de repente satanizar o enaltecer personajes que no son en ese momento de lo que vivieron. Eso me encanta que siempre lo pronuncies. Efectivamente. ¿Sí? Y pues se nos acaba el tiempo, pero no me gustaría irnos sin antes que nos dijeras dónde pueden encontrar tus libros, dónde pueden encontrarte a ti como conferencista, como escritor, como estos proyectos que tienes. Me encantó el proyecto que platicabas sobre las empresas, porque ¿cuántos tenemos una historia familiar que ni siquiera sabemos? Y tú eres un investigador, a final de cuentas. Entonces, ¿dónde te pueden encontrar tus redes sociales? Y en mis redes sociales básicamente es Twitter o X, como ahora se llama, e Instagram la misma cuenta, @ARR1910. Ahí pueden ver, o sea, toda mi crítica política en Twitter y toda la parte ya de las actividades que hago, las conferencias que doy en Instagram. Luego, el podcast sale todos los viernes, episodio nuevo. Se llama Porque jamás la historia se atrevió a tanto. No, Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Claro, claro. Y ese sale los viernes en Spotify. Y para contactos, para conferencias, el mail es contacto@alejandrorosas.mx. contacto@alejandrorosas.mx. Ahí es para preguntas, oye, ¿puedes venir a dar una conferencia, etcétera? Ahí me pueden contactar. Como empresario intelectual. Exactamente. Y consumamos este tipo de empresarios, consumamos este tipo de productos y servicios, porque sigo creyendo que es un constructo social que nos va a ayudar a ser mucho más críticos y mejorar todo nuestro entorno. Pues muchísimas gracias. Me queda una pregunta, que es la última, que siempre les pregunto a mis invitados. ¿Tu chispa o cuál es esa característica tuya
que te hace ser Alejandro Rosas? Yo creo que el humor. La sátira, la burla un poco. Pues con esta frase y con este humor nos despedimos, sin antes agradecerte. Ha sido una plática súper amena. Me quedo con 1000 temas, pero el tiempo mejor prefiero que un día te vuelva a tener. Con todo gusto. Seguir platicando, seguir escribiendo todas mis dudas y pues invitarte a que sigas y que compartas este episodio. Ya sabes, Negocios con Chispa en todas las redes sociales. Sigue a cada uno de nuestros invitados, consumamos intelecto, consumamos información que nos ayude a pensar y a replantearnos si estamos en el camino correcto. ¿Te parece? Claro que sí, gracias. Hasta la próxima.